La esclerodermia es una enfermedad que se caracteriza por la fibrosis que puede comprometer la piel y órganos. Y de acuerdo a las zonas donde produzca la alteración, se produce la subclasificación, dentro de las cuales tenemos la esclerosis sistémica sin esclerodermia, donde tengo compromiso en órganos solamente, una esclerosis sistémica limitada, donde está la esclerodactilia, que es compromiso de la esclerosis de la piel en los dedos, tanto de manos o pies. O la atroesclerosis, donde yo tengo la esclerosis de la piel de rodilla y de codo hacia distal, que puede comprometer cara, cuello y la zona del escote. Tanto la esclerodactilia como la atroesclerosis hemos dicho que era una esclerosis sistémica limitada y antes llamada CRES. El CRES significa calcinosis, Raynaud, compromiso esofágico, esclerodactilia y telangiectasia. Y cuando compromete de codos y de rodillas hacia proximal, es lo que la diferencia y se denomina esclerosis sistémica difusa. Que ahí vamos a tener ya compromiso de los brazos, muslos y tronco. ¿Y de órganos también? Sí. La atroesclerosis y la esclerosis sistémica difusa tiene mayor compromiso orgánico. Dentro de las limitadas ya vamos a ver que la esclerodactilia puede estar comprometida solamente en los dedos, nada más, y es poco frecuente el compromiso orgánico. ¿Sí? Calcinosis, Raynaud, esclerodactilia, compromiso esofágico y telangiectasia. ¿Ya no se llama más así entonces, crees? No. Pero sigue llamando en caso que haya asociación, pero digamos ahora se llama limitada. Perfecto. En cuanto a la epidemiología, es menos frecuente que el lupus, pero mucho más frecuente que la polimiositis. La relación hombre-mujer es de 3:1 y se suele presentar el comienzo de la enfermedad en la edad fértil de la vida. En cuanto a la etiología, también hay una predisposición genética, donde se ha visto que los antígenos de histocompatibilidad, el A9, el B8 y el DR1, predisponen a presentar la misma, donde influyen factores ambientales que van a llevar a producir una patogenia autoinmune. Dentro de los factores ambientales está el cloruro de vinilo, tolueno, benceno, el sílice y las siliconas. La realidad, las siliconas no son un elemento de poca envergadura. En sí se ha observado que cuando se hace la extracción de los implantes de silicona, retrotrae la enfermedad. Las drogas como la bleomicina y el L-triptófano también predisponen o pueden ser factores desencadenantes a producir la esclerodermia. ¿Cómo son los mecanismos patogénicos? Estos factores genéticos y estos factores ambientales pueden actuar produciendo daño a nivel endotelial, Sí. produciendo la activación y posteriormente la agregación plaquetaria con la irrigación de factores plaquetarios. La agregación plaquetaria favorece a la isquemia. A su vez, por otro lado, hay una activación inmune tanto de la inmunidad humoral como la celular. La humoral produciendo los anticuerpos que llevan a producir el daño endotelial. Y celular con la liberación de citoquinas que activan a los fibroblastos que también llevan a producir el daño endotelial. A partir de ese daño endotelial y la activación de fibroblastos, se produce el aumento de la síntesis de colágeno y posteriormente la fibrosis. Nos dejo un ratito si lo puedan copiar al cuadro. ¿Cuál citoquina actúa en este caso? La interleuquina 1 y la 6 de la semana.
¿Ya estamos? Bueno. Dentro de la inmunidad humoral se ha visto que los anticuerpos antinucleares se presentan casi un 90% de los pacientes, siendo más frecuente a la inmunofluorescencia el patrón nucleolar. Ustedes van a ver que los anticuerpos antinucleares se encuentran presentes en muchas enfermedades, no es que sea típico solamente del lupus o de la polimiositis, en sí se presentan en casi muchas enfermedades de tejido conectivo. Lo que modifica mucho es el patrón con el que se presenta la inmunofluorescencia. Los anticuerpos más frecuentes están el anti-SCL70, que da un patrón granulado, pero la prevalencia de aparición, yo siempre les remarco mucho porque siempre cuando quieren pedir los anticuerpos, como si eso fuera el elemento diagnóstico más importante, y solo se da en esclerosis sistémica difusa entre un 20 a un 30%. Vean qué bajo que es el porcentaje de aparición. El anticentrómero da un patrón moteado, en la esclerosis sistémica difusa se presenta también en el 30%, y en la limitada, la aterosclerosis y la esclerodermia, entre un 50 a un 90%. Pero como ven, no es patrón mnemónico solamente de esto, se da con mayor frecuencia en este, ¿no? El antinucleolar tiene un patrón en la inmunofluorescencia nucleolar, y en la esclerosis sistémica difusa se presenta del 30 al 40%. Después está el anti-PM-SCL, que puede dar un patrón nucleolar o homogéneo. El homogéneo es el mismo que se presenta en el lupus. Con mayor prevalencia cuando se produce la superposición de esclerodermia con polimiositis. Esa es otra pregunta parcial. ¿Puedes repetir? ¿Qué querés que te repita? Está todo escrito en el pizarro. No puede. ¿Qué significa PMSCL? ¿Es una sigla? Y no, ese es el nombre del anticuerpo. Ah, de acuerdo. Y en la prevalencia es esclerodermia, polimiositis, cuando se produce la superposición de los dos. Bien. ¿Ya está copiado? No. ¿El SCL70 tiene otro nombre? No. ¿No es anti...? Ya me voy a acordar. Bueno. En cuanto a las formas clínicas de fibrosis o esclerosis de la piel, ustedes pueden tener que la fibrosis de la piel puede ser localizada, que es la morcea, que puede ser localizada o generalizada, y la forma lineal o en banda. Se lo muestro en las imágenes. Sí. La morcea generalizada, ya vamos a volver a la anterior. Esta es la morcea generalizada, donde hay fibrosis en muchas partes del cuerpo. O la morcea localizada, una sola zona de esclerosis, o en banda o en sable también llamada. Entonces la morcea tal. Entonces, Localizada y generalizada, o la lineal o en banda. o sea que hay que diferenciarlo de la clasificación de formas clínicas. Claro, la sistémica es la que usted tenía en los dibujitos de los cuerpitos. Sí, exacto. Estaba la difusa, la La limitada limitada. y la esclerosis sistémica sin esclerodermia. Y también se pueden presentar la fibrosis o la esclerosis asociadas a otras enfermedades del tejido conectivo, que nosotros ya las denominaríamos síndrome de superposición. Conectivo, hay cualquier cosa para hacer. Sí. Esto era la manifestación de la esclerosis sistémica, Sí. que se han visto en las diapositivas, la morcea generalizada, la localizada y en banda. Sí. Y vamos a las manifestaciones clínicas. La manifestación clínica principal es, hemos dicho, que la esclerosis de la piel, en la cual tiene tres etapas. La etapa donde primero existe un edema,
que disminuye las arrugas, sobre todo en la frente, de la región peribucal, del edema a nivel de los dedos, el edema en general de la piel, donde hay una disminución de las secreciones a nivel de sudorípadas y hay una disminución de los folículos pilosos. Posteriormente hay un engrosamiento de la piel y posteriormente la atrofia. Cuando existe la atrofia vuelven a aparecer las arrugas, la piel se vuelve traslúcida, hay mayor predisposición a que se produzcan las úlceras y muchas veces hay retracciones de retracción de la piel con compromiso de la capacidad de extensión de los dedos de manos y pies. Las úlceras son primordialmente en la región de las interfalángicas proximales, metacarpofalángicas, en la zona de los pulpejos de manos y pies. Antes que se produzca la arruga se pueden observar cicatrices retráctiles, que es lo llamado pitting scar o signo de mordeduras de rata, donde ustedes pueden ver retracciones, vamos a ver imágenes posteriormente, retracciones a nivel de los pulpejos, que generalmente son las consecuencias, al igual que la úlcera, por síndrome de Raynaud persistente. Telangiectasias en las zonas de la cara, del cuello, en el tronco. Las telangiectasias son más frecuentes, ¿se acuerdan? Las formas limitadas. La aterosclerosis y la esclerotilia constituirían uno de los elementos del CRES. Y a su vez, calcificaciones. Las calcificaciones suelen ser más pequeñas que la dermatomiositis. Esas son calcificaciones que hasta aparecen en las superficies extensoras de los codos, en las rodillas, en las manos. Acá podemos ver el aumento de los surcos alrededor de la boca. Esto lleva a producir la esclerosis en el nivel de cara por una disminución de la apertura bucal, como lo veremos más adelante. Manifestaciones de fase erematosa con aumento de la superficie de los dedos. Ahí está la tercera imagen, esto de abajo, con la manifestación de los pitting scar, las cicatrices retráctiles a nivel de los pulpejos, y las calcificaciones. Ahí pueden ver una de las manos como ya tiene una atrofia a nivel de los dedos, se empiezan, después que pasa por la fase erematosa, el engrosamiento de la piel, hay un afinamiento de los dedos. Y muchas veces hasta pérdida de faneras. Ahí pueden ver uno de los dedos que no se ve la fanera y hay una reabsorción de los penachos distales. Telangiectasias a nivel de la cara, a nivel del puente de la nariz, con calcificaciones, ahí ven en la rodilla y en la superficie del codo. Posteriormente, hemos dicho que cuando estaba en la fase atrófica de la piel, ahí es muy frecuente que se encuentren zonas hipocrómicas y esos nudillos posteriormente con mucha facilidad se pueden ulcerar y está en la fase de retracción, con alteraciones importantes a nivel de las faneras. El compromiso cardiovascular. El compromiso más importante es el Raynaud. El Raynaud es el espasmo arterial, que está inducido por el frío, que nos lleva a producir en su primera etapa la isquemia, donde se ven los dedos blancos. Posteriormente se pueden observar cianóticos y cuando se coloca la superficie a mayor temperatura, las manos o los pies a mayor temperatura, se observa el aumento de coloración y la coloración hiperémica. Puede presentarse las tres etapas o no. El síndrome de Raynaud se encuentra en el 95% de los pacientes. Así que el Raynaud es más importante que un anticuerpo. Eso es pregunta de examen y de parcial. 95%. El Raynaud se piensa que es una de las causas que lleva a producir la activación de los fibroblastos, el Raynaud persistente, y que podría ser la causa por la cual comienza a producirse la fibrosis a nivel de la piel. Y el Raynaud no solamente se puede presentar en la piel, sino también en los órganos. Es una de las causas
de la hipertensión pulmonar. Ujú. También hay no cardíaco, y que favorece la fibrosis de estos órganos. También se puede encontrar pericarditis, aunque esta puede pasar asintomática en la mayoría de los casos, y puede inducir a fibrosis miocárdica con trastornos de conducción, donde acá los trastornos de conducción son muy resistentes a la terapéutica, e insuficiencia cardíaca, también resistente a la terapéutica. Acá en la primera diapositiva se veía la cianosis, que no se la ve, que es el dedo mayor, la fase isquémica en la segunda, las ulceraciones que se producen por Raynaud persistente a nivel de los extremos de los dedos de la mano, y hay pérdida de faneras ante el Raynaud persistente, inclusive pues, hay pérdida de dedos. Se produce una gangrena seca y posteriormente la caída espontánea o la amputación. Por eso es importante hacer el tratamiento oportuno. A nivel pulmonar, el compromiso comienza con una neumonitis, generalmente es asintomática, pero acá es importantísimo que se haga una difusión de monóxido de carbono, que esa es la sigla que le puse ahí, DLCO. ¿Por qué le dije que es importantísimo que se haga la difusión de monóxido de carbono? Porque este estudio me permite diagnosticar el comienzo de la alteración pulmonar, que puede ser totalmente reversible con el tratamiento con corticoides en los 2 primeros años. Al comienzo es asintomática, pero posteriormente aparece tos y disnea. Y lleva a la fibrosis pulmonar. Cuando existe la neumonitis, yo puedo hacer el diagnóstico a través de una espirometría o a través de una radiografía donde veo un patrón intersticial o a través de una tomografía que puedo ver la neumonitis o la fibrosis pulmonar. La neumonitis voy a tener los cestos que son delgados de esa alteración intersticial, y en la fibrosis ya esos cestos gruesos. Entonces eso me permite hacer el diagnóstico diferencial y la magnitud del compromiso. Esto es un factor de mal pronóstico. Y después tengo la hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar puede ser primaria o secundaria. Primaria al compromiso arterial por el Raynaud. Este en su comienzo tiene muy buena evolución cuando utilizo los bloqueantes cálcicos, y ahora se ha visto en nuevos estudios que el sildenafil, el Viagra, tiene una excelente evolución como vasodilatador y me disminuye la hipertensión pulmonar, cambiando radicalmente el pronóstico de la enfermedad. En caso de que no se solucione la hipertensión pulmonar por vasoconstricción, esto mismo produciría la fibrosis pulmonar. Y la forma secundaria de hipertensión pulmonar es afibrosis, que no es irreversible, con lo cual no hay tratamiento posible. A nivel renal, tenemos la crisis renal esclerodérmica, que se caracteriza por hipertensión arterial rápidamente evolutiva y maligna, con insuficiencia renal. Es un estado hiperreninémico, por lo cual responde a los inhibidores de la angiotensina. No se debe utilizar diuréticos porque se puede inducir a crisis renal. Y la anemia hemolítica microangiopática parece preanunciar la crisis renal, aún sin hipertensión arterial. Eso también es pregunta de parcial.
A nivel de gastrointestinal puede comprometer de boca a ano. En boca hay limitación de la apertura bucal, fibrosis de las glándulas salivales, por lo cual hay disminución de la formación del bolo alimentario. En el esófago hay disfagia baja. Acuérdense que nosotros tenemos la polimiositis y tenemos una disfagia alta. En esta hay una disfagia baja, con reflujo gastroesofágico, por lo cual es muy importante que el paciente después que coma no se acueste inmediatamente, espere 1 hora al menos, y que eleve la cabecera de la cama. A nivel de estómago y duodeno puede haber hipomotilidad, que esto favorece al sobrecrecimiento bacteriano y que puedan presentar meteorismo, distensión abdominal y diarrea. A nivel del colon es frecuente los divertículos y después puede haber cirrosis biliar primaria asociado a la forma limitada. La forma limitada tiene 2 complicaciones: la cirrosis biliar primaria y la hipertensión pulmonar. Esa es pregunta de examen. Entonces, la forma limitada tiene como complicación cirrosis biliar primaria e hipertensión pulmonar. ¿Ya está? Acá ven la hipomotilidad a nivel del esófago. Y a nivel articular, pueden presentar artralgia, es muy poco frecuente que presente artritis, la calcinosis, que habíamos visto, y la acrostiólisis de los penachos distales. Empieza a desaparecer la última falange, esto es como consecuencia del reino persistente. Y puede haber miopatía, con debilidad muscular, pero generalmente CPK normal. A nivel del laboratorio, acá le puse porque siempre suelen pedir a todos hemograma y eritro y esperan alteraciones. Este tiene el hemograma y el eritro normal. Esa es pregunta de parcial. La fosfatasa alcalina puede estar elevada, pero en los pacientes que tienen cirrosis biliar primaria. La cirrosis biliar primaria sirve la fosfatasa alcalina elevada y los anticuerpos antimitocondriales. No sé si lo vieron en periódicas de gastro. Bueno, se pide fosfatasa alcalina y anticuerpo antimitocondrial. Y a nivel inmunológico vamos a tener el FAN, que puede estar elevado, el anti-SCL70, anticentrómero y antinuclear, que los porcentajes los tenían en el cuadro anterior, ¿recuerdan? Sí. Donde en general es el 30% para las formas difusas y el anticentrómero para la forma limitada un 50 a un 90%. ¿Cuáles son los criterios de clasificación? Esto anótenlo porque es pregunta de parcial y de final. El criterio mayor es la escleroderma proximal, a metacarpofalángica, metatarsofalángicas, incluyendo otras partes de las extremidades, cara, cuello y tronco. ¿Por qué ponemos eso que es proximal a metacarpofalángico? Si no constituye el esclerodaxilia simplemente. Y hemos visto que cuando compromete hacia proximal de metacarpo o metatarsofalágica hay mayor frecuencia de compromiso orgánico, tanto la aterosclerosis como la difusa. Y tiene que presentar al menos 2 de los 3 criterios menores, que es la esclerodaxilia, las cicatrices retraídas de los pulpejos y la fibrosis pulmonar bivasal. Por eso se los marqué. Miren la importancia que acá tiene la clínica del paciente. Es diagnóstico preponderantemente clínico. Salvo la fibrosis, que bueno, lo puedo con la clínica, escucho los crepitantes tipo velcro, que me pueden presuponer si no lo veo a través de una radiografía. El pronóstico. En las formas difusas la sobrevida a los 5 años es del 70% y a los 10 años del 50%. En las formas limitadas la sobrevida a los 5 años del 90% y a los 10 años del 70%.
Esto en sí, cuando habla del pronóstico de la forma limitada, es sobre todo de la ateroesclerosis, porque la esclerodacilia tiene mucho menos frecuencia con cronismos orgánicos. ¿Qué se falta del anterior? Sí. ¿Está? Bueno, el tratamiento. Primordialmente es la D-penicilamina. Pregunta para todos. ¿Qué es? Para parcial y para fin. Entonces, tratamiento la D-penicilamina. 250 miligramos por día. Se puede utilizar como antiinflamatorio la colchicina. Se usa para también parte para las calcificaciones, algo disminuye. Pero primordialmente cuando hay calcificaciones se utilizan los bifosfonatos. No lo puse ahí, me olvidé poner. El alendronato o el pamidronato. Para el Raynaud, al igual que para la hipertensión pulmonar, cuando era primaria, o sea, a causa del espasmo arterial, se utilizan los bloqueantes cálcicos, la nifedipina y el sildenafil. Entonces acá podríamos hacer tratamiento con estos antihipertensivos en caso de Raynaud, pero si nosotros teníamos hipertensión arterial, que podría ser causa de una crisis renal esclerodérmica, ahí tengo que utilizar los inhibidores de las enzimas de conversión. A nivel digestivo, los prokinéticos, y cuando yo tengo manifestaciones de alveolitis o neumonitis, lo mismo, se utilizan los corticoides. Yo quiero recalcarles acá que en el único caso que utilizamos los corticoides es en caso de alveolitis, porque lo primero que hacen cuando uno les pregunta un examen es poner un corticoide, solo en caso de que haya compromiso pulmonar en su primera etapa. ¿Cuándo se trata la esclerodermia? Siempre no. Cuando yo tengo una fase activa, yo puedo resolver. Si yo tengo una fase de atrofia y no tengo manifestación de progresión, ¿sí? Porque ya estoy en la etapa final, ya se fibrosó todo, no tiene sentido ponerle un tratamiento. Por lo cual es muy importante tomar las primeras etapas de evolución, hacer el diagnóstico oportuno para poder hacer el tratamiento. Y eso es todo.